Bienvenidos al análisis semanal del 5 de diciembre en el que veremos los principales eventos macroeconómicos para esta semana, los earnings más importantes durante estas sesiones y los gráficos de los tres principales índices americanos. De acuerdo, pues como siempre vamos a empezar con los principales eventos macroeconómicos que irán sucediendo durante esta semana y como podéis ver es otra vez una semana en la que no tenemos grandes eventos y que podemos tomar algunos de ellos día por día, pero que lo más grande de este mes de diciembre probablemente va a venir durante la semana que viene, donde veamos la nueva reunión de la Fed con una nueva subida de tipos de interés esperada que probablemente, tal y como nos dijo Jay Powell durante la semana pasada, pues se irá ralentizando poco a poco. El mercado en estos momentos está poniendo encima de la mesa un 0,5% en lugar de 0,75%, y además de esto podemos ver que vamos a tener el reporte de la inflación durante el mes de noviembre de 2022. Por lo tanto, tendremos una volatilidad esperada bastante grande para la semana que viene y durante esta, pese a que probablemente vaya a ser una de transición entre medias, sí que podremos ir, digamos, como hemos dicho antes, picando poco a poco en algunos de los días algún dato económico. Como veis, el lunes cuando empecemos la semana, básicamente tenemos PMIs, es decir, los índices de producción, y lo vamos a tener tanto en el sector no manufacturero como en sector servicios y un poco a nivel global. ¿Esto qué significa? Pues nos va a dar datos de cómo se está encontrando la producción industrial, la producción de todos los servicios, digamos, en estos momentos durante el mes de noviembre. Como estáis viendo, en el sector servicios estamos esperando una caída de 4 puntos básicos, es decir, una contracción de 4 puntos, mientras que en el no facturero, perdón, tenemos un forecast de crecimiento de 3 puntos básicos. Como ya sabéis, como tenéis que recordar, por encima de 50 puntos básicos significa que estamos creciendo, por debajo de los 50 puntos básicos significa que estamos contrayendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenéis el forecast y lo que se supone que va a venir. Después, durante la jornada del martes, tenemos sobre todo la balanza comercial de los Estados Unidos durante el mes de octubre. Esto va a ser, podríamos decir, la confirmación de datos que ya teníamos previamente, pero que nos fijaremos sobre todo pues, en las exportaciones y las importaciones. En el nivel global, lo que nos estamos esperando es aproximadamente 73.000 millones en negativo de déficit en este caso. Por lo tanto, algo negativo, pero que más o menos entraría en la línea de la tendencia de los últimos meses, como estáis viendo aquí en este pequeño gráfico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso para el día del martes. En la jornada del miércoles prácticamente no tenemos nada que vaya a mover los mercados, no hay nada así que podríamos resaltar, por lo tanto saltamos directamente a la jornada del jueves, donde sí que tenemos, digamos, los jobless claims, como lo podríamos traducir, serían como las solicitudes de desempleo iniciales para el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Es decir, la gente nueva que está solicitando algún empleo. En este caso, el forecast, lo que estamos viendo es que va a estar en torno de los 230.000, 240.000, que sí que está ligeramente por encima de los meses anteriores, como veis en ese gráfico. Esto significa que nuevas personas que probablemente anteriormente resignaron a sus trabajos se están volviendo a incorporar o quieren volver a incorporarse al mercado laboral, y probablemente esta sería una de las principales causas por las que la tasa de desempleo todavía se está manteniendo bastante abajo, ya que las ofertas de empleo seguían estando bastante grandes, siendo un número muy elevado, y esto lo que provoca es que en el momento que más personas se quieren incorporar al mercado laboral, nosotros lo que vamos a hacer es mantener esa tasa de desempleo bastante baja, como está en estos momentos, en el 3,7%, ¿de acuerdo? Después saltamos a la jornada del viernes directamente, donde tendremos el reporte del PPI, lo que es la inflación al productor durante el mes de noviembre. Esta vez, como no suele ser habitual, vamos a tener primero la inflación al productor que la inflación al consumidor. Normalmente suele ser al revés, pero este mes ha venido de esta forma. En el caso de la inflación al productor, lo que estamos esperando es en el entorno del 0,3% hacia arriba, mientras que anteriormente teníamos un 0,2%. Esto es un ligero cambio, pero si lo comparamos interanualmente sí que vamos a ver otra vez un descenso en esta cifra interanual de la inflación al productor, ¿de acuerdo? Como veis, si nos fijamos aquí en este gráfico, la tendencia es bastante bajista, como hemos visto con las inflaciones, tanto consumidor como productor en general, y la tendencia tenderá durante los próximos meses a seguir bajando sin ningún tipo de problema. Por último, tendremos también el sentimiento del consumidor según la Reserva Federal, en el caso de Michigan, y inventarios de los mayoristas en los supermercados. Por tanto, como digo, semana que se puede, digamos, picar alguna cosa durante los días, durante estas sesiones, pero que bajo mi punto de vista va a ser una semana de transición en la que tendremos el foco puesto durante la semana que viene, donde ya veremos la nueva reunión de la Fed, la nueva subida de tipos de interés y el dato de inflación durante el mes de noviembre. ¿Te está gustando el vídeo hasta este momento? Entonces no olvides darle a ese botonazo de me gusta para apoyar al canal y que a más personas amantes de la bolsa como todos vosotros les aparezca recomendado.
Si nos fijamos ahora en los earnings que vamos a tener para esta semana, pues nuevamente parece que ya lo más grande de la earnings season ha pasado y que, como ya dije anteriormente, pues básicamente podemos ir picando día tras día alguna acción que puede ser de interés, pero que sobre todo va a haber muchos días vacíos en los que prácticamente no vamos a tener nada de gran relevancia ni para los sectores, ni para los índices, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, durante la jornada del lunes, tanto al abrir como al cerrar el mercado, prácticamente no se puede resaltar absolutamente nada porque son empresas bastante pequeñas que no van a mover al mercado para nada. Después, si saltamos ya directamente al martes, tenemos a AutoZone antes de abrir el mercado, bastante interesante en el tema del sector de los coches usados, de las piezas de repuesto, etcétera. Es una empresa que durante los últimos años lo ha ido haciendo bastante bien, ha sabido resistir también durante este año, ya que los coches de segunda mano, las piezas reutilizadas, etcétera, pues ha sido un sector que lo ha hecho bastante bien debido pues, a esa incertidumbre económica, que había problemas de las cadenas de suministro con coches nuevos, etcétera. Luego, estas empresas sí que se han visto bastante beneficiadas, aunque durante estos últimos meses, hace muy pocos, sí que hemos visto que el volumen de negocio estaba decayendo y que probablemente durante los próximos trimestres sí que les podríamos ver que quedan bastante afectados en ese sentido, ¿de acuerdo? Al cerrar el mercado tendremos también a Casey's y a Toll Brothers, también bastante interesante. Nos podemos fijar un poquito ahí también en el consumidor, etcétera, pero bueno, tampoco nada que vaya a mover al mercado en este sentido. El miércoles, antes de abrir el mercado, tenemos a Campbell Soup, ya la conoceréis todos, con estas, digamos, sopas de tomate en lata, por simplificarlo un poco, y que básicamente es consumidor defensivo, puro y duro. Es una empresa que prácticamente no crece año tras año, le podemos ver crecimientos del 1-2% anual, a veces que cae un 1% en ventas. En este sentido es una empresa bastante estable y que por lo general debería resistir bastante bien una recesión o la inflación, etcétera. Son empresas que son muy resistentes y que por lo general suelen ser bastante planas en este sentido. Al cerrar el mercado veremos a C3.ai de inteligencia artificial, robótica, etcétera, y tenemos también a GameStop, como sabéis la meme stock, que es un poquito difícil de predecir, pero bueno, la tenemos ahí a la vista. Tenemos también a Variant de software, de productos, de programas, etcétera, que probablemente no sea tan grande, pero que bueno, siempre la pongo ahí para que la tengamos en cuenta. Después, el jueves, antes de abrir el mercado, prácticamente nada reseñable y al cerrar, bajo mi punto de vista, es el momento más interesante de toda la semana en cuanto a los earnings. Tenemos a Costco, que durante el otro día tuvo una caída bastante grande porque las ventas anunciadas durante el mes de noviembre fueron bastante bajas, quedaron muy por debajo de las expectativas y durante la propia sesión del otro día se dejó aproximadamente un -6, -7% en intradía, ¿de acuerdo? Tenemos también a Broadcom, muy interesante también para este sector tecnológico, para ver cómo se está desarrollando, sector semiconductores, fabricación de máquinas, etcétera. Tenemos también a Lululemon Athletica, DocuSign y Chewy. Por lo tanto, son empresas que, como digo, salvo Costco y Broadcom, que sí que son de más importancia, el resto pues no son de estas que mueven un sector entero o un índice, pero que sí que podemos tener en cuenta para tomar los datos sobre el estado del consumidor al fin y al cabo. Y el viernes, antes de abrir el mercado, únicamente podemos resaltar a Li Auto, estos coches que son también de categoría eléctrica y que durante las últimas semanas hemos visto a otros como Xpeng, NIO, todas estas acciones chinas que se han ido revalorizando de una manera bastante grande, sobre todo Xpeng después de los earnings. La hemos visto con subidas de aproximadamente el 50-60% en apenas una semana y media, así que veremos cómo se comporta también Li Auto después de estos earnings. Por último, vamos a ver los gráficos de los tres principales índices americanos y como siempre vamos a empezar con el del Dow Jones. Como sabéis, el Dow Jones está siendo un gráfico, está siendo un índice que está aguantando muchísimo mejor si lo comparamos con el S&P 500, con el Nasdaq o incluso con el Russell 2000 y que durante la semana pasada, pese a lo que yo dije de que probablemente íbamos a tener, pues continuación al principio y después caída, básicamente fue una semana bastante plana para todos los índices, en la que tuvimos una gran sesión después del discurso de Jay Powell. En el caso del Dow Jones, pues tuvimos una subida del 2,18%, pero luego después veremos la del Nasdaq, que quedó por encima de un 4% de subida en un mismo día. Entonces, fue una sesión bastante volátil, bastante positiva y que, como digo, fue un pequeño rally ahí medio sentimental por el discurso de Jay Powell, pero no teniendo en cuenta probablemente las perspectivas económicas que tenemos para los próximos trimestres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos esperar en estos momentos? Pues básicamente, como hemos dicho anteriormente, con el tema de los datos macroeconómicos que vamos a tener para esta semana, hemos dicho que va a ser una semana de continuación nuevamente. No tenemos grandes datos y que básicamente es algo, alguna cosa pequeña, lo que veremos probablemente sea una continuación. En este caso, sí que podríamos esperar
probablemente una semana que pueda ser un poco plana o incluso que pueda quedar ligeramente positiva o ligeramente negativa, pero que no me esperaría grandes subidas ni grandes bajadas durante la propia semana, ¿de acuerdo? En intradía sí que podrían llegar a ocurrir, pero como digo, en el global de toda la semana me esperaría algo bastante en el entorno de lateralidad, ¿de acuerdo? Entonces, por arriba sí que tenemos que tener en cuenta la resistencia que tenemos en los 34.700 puntos básicos aproximadamente en el caso del Dow Jones y por debajo lo que ya hemos testeado durante esta semana son los 34.000 puntos básicos en el caso del Dow Jones, ¿de acuerdo? Son dos puntos a seguir bastante clave y que, como digo, probablemente nos vayamos oscilando lateralmente durante esta semana con estas sesiones, ¿de acuerdo? La tendencia, como ya os dije hace alguna semana, es bajista todavía, pero sí que hemos roto en el caso del Dow Jones estos máximos decrecientes, los mínimos se han respetado por lo menos hasta ahora, no hemos cambiado, pero sí que en los máximos, fijaros cómo esa tendencia se rompió por completo de estos máximos que teníamos decrecientes, ¿de acuerdo? Pasamos al S&P 500, en el que esa tendencia pues se ha mantenido perfectamente, fijaros en estos máximos decrecientes, no ha habido ni un solo cambio, entonces, ¿esto qué nos indica? Que aunque el Dow Jones sí que haya sabido romper y haya sabido pues probablemente mantenerse en unos niveles más altos, esto probablemente lo que le puede afectar es que se vea arrastrado por los otros índices, por el S&P 500 y por el Nasdaq, que están en la situación opuesta y que después de un rally tan grande como el que hemos tenido durante el mes de noviembre, pues probablemente lleguen a arrastrar un poco al Dow Jones y volvamos a ver durante las próximas semanas, durante todo el mes de diciembre, al fin y al cabo, probablemente alguna caída, que el rally de Navidad, pues este año a lo mejor sea un poco más flojo o que ni siquiera lo lleguemos a ver y que en ese caso sí que podríamos ver el testeo de nuevos soportes hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del S&P 500, pues nuevamente me esperaría una cierta lateralidad, como he dicho con el Dow Jones, también lo aplico al caso del Nasdaq 100 y lo que tenemos que tener en cuenta es la pequeña resistencia que tenemos en esta zona de los 4.100, 4.105 puntos básicos, que prácticamente ya se llegó durante esta semana y sobre todo por abajo tenemos un pequeño soporte en la zona de los 4.060, pero también podríamos llegar a resaltar, que no lo tengo ahora mismo aquí marcado, la zona de los 4.020 aproximadamente, que como digo va a ser la que yo me esperaría como si fuera la zona de oscilación durante esta propia semana con esa lateralidad que me llegaría a esperar. Como digo, el caso del S&P 500 es la mayor referencia que podemos tener de todos los sectores juntos y como digo, esta tendencia sigue siendo la misma, va a ser una semana de continuación, pero que me espero lateralidad en ellas. En el caso del Nasdaq 100, pues ese rally ha sido más pequeño, ya lo hemos avisado, y los máximos que teóricamente nos debería estar marcando este gráfico todavía quedan un poquito más arriba. Entonces, probablemente, como es una semana de continuación, el Dow Jones y el S&P 500 hemos dicho que es una cierta lateralidad, probablemente para el Nasdaq sí que pudiera llegar a ser una semana un tanto más positiva que para los otros dos índices. No me estoy refiriendo a que tengamos en el global de la semana una subida del 5 o 6%, pero sí que podríamos acabar a lo mejor una semana con un más 2%, más 2,5% en el entorno de esas cifras, ¿de acuerdo? ¿Esto que nos llevaría? Pues a testear seguramente la resistencia que tenemos en los 12.250 puntos básicos, que se queda pues por esta zona aproximadamente, y que si tuviésemos ya alguna noticia bastante buena, llegaríamos incluso a testear los 12.500, pero ya dudaría más en que durante esta semana llegásemos hasta esas cotas, ¿de acuerdo? En el caso de soportes, pues podríamos sobre todo resaltar la zona de los 11.750, 11.800 y que en este caso sí que uno de los objetivos que tenemos en el medio plazo durante futuras semanas, cuando testeemos probablemente alguna caída más, cuando tengamos que ir a algún soporte, tenemos que tener en cuenta todavía este gap alcista que generamos a principios del mes de noviembre y que probablemente tarde o temprano lo vayamos a volver a testear, vengamos a cerrarlo pues a esta zona de los 10.900, 11.000 puntos básicos aproximadamente y que, como digo, tarde o temprano este tipo de gaps suelen cerrarse porque normalmente aproximadamente el 85-90% de los gaps se terminan cerrando durante semanas futuras, meses futuros, el tiempo que lleve, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que bajistamente sí que habíamos abierto otros gaps, pero como sabemos que tarde o temprano, tenga que pasar un año, tenga que pasar 2 años, 5, los que sean, sabemos que tarde o temprano la bolsa va a acabar subiendo porque se recupera junto a la economía, sí que sabremos que estos gaps que tenemos por aquí generados de forma bajista se acabarán cerrando en el futuro y eso no son el mismo problema que cuando son alcistas y los dejamos en esta zona de aquí abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Nasdaq sí que me podría esperar quizás una semana un poquito mejor que los otros índices, pero como digo, con cierta moderación y con una semana de lateralidad probablemente y de continuación, como habíamos dicho anteriormente. Os invito a chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi PayPal o mi página web, si queréis ver precios objetivos, ratings y mucha más información sobre todas estas acciones cotizando en Wall Street. Y no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.